Mis hermanos, que el Señor les bendiga. En esta ocasión vamos a dar testimonio acerca de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas en medio de la pandemia. Bien, yo quería citar Filipenses 4:19, que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte. Entonces, el Señor nos ha suplido todo lo que nosotros hemos necesitado en medio de esta pandemia, desde marzo hasta junio, que no habíamos producido nada prácticamente económicamente. Y el Señor suplió todo lo que nosotros necesitamos, el Señor lo suplió en todo este periodo. Le damos las gracias a Él de que Él siempre ha estado con nosotros. Y quiero aprovechar este momento de testimonio para decirle a todos los jóvenes que el Señor está cerca. Esto de esta pandemia es una antesala de lo que ha de venir. ¿Qué ha de venir? Que ahora nos obligan a tener una mascarilla, luego nos obligan a una vacuna y así sucesivamente hasta que llegue la marca, ¿verdad?, de la bestia del anticristo. Vamos a nosotros a preparar nuestros corazones, nuestras mentes y a limpiarnos nuestras vidas y a santificarnos cada día más, porque la venida de nuestro Señor está cerca. Dios les bendiga. Buenas tardes, que Dios le bendiga. Mi nombre es Randy Alberto y en este tiempo lo voy a tomar para contar una de las cosas que Dios ha hecho en mi vida en un tiempo de pandemia. Si algo tuviese que decir acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que claramente más palpo es lo siguiente. Cuando entró de lleno el asunto del toque de queda, del stop, de la paralización de los trabajos, de todas las actividades que uno hacía, en ese tiempo Dios me hizo entender de que la vida que yo estaba llevando antes de la pandemia era muy acelerada, muy rápida, aunque tenía mucho compromiso en la iglesia, mucho compromiso en el trabajo, aunque estaba sumergido en el estudio de la palabra de Dios. Él me hizo entender en ese tiempo, en ese preciso tiempo de la pandemia, de que todo lo que yo estaba haciendo no lo estaba encaminando bajo las acciones dándole lo mejor a Él. Me explico. Yo hacía mi trabajo dentro de la iglesia, pero le daba la ofrenda de Caín, le daba mi trabajo, pero era por resolver, por hacer. O aunque estaba también estudiando la Biblia en el seminario, o sea, no era con el sentido profundo y entero de agradar a Dios. Y Dios me hizo entender eso, de que yo tenía que hacer un stop en mi vida y debía reorganizarme, evaluarme y darme cuenta de que yo le debía entregar a Él lo mejor de lo mejor. En este caso, la ofrenda como lo hizo Abel, que de lo más gordo, de las ovejas, las mejores se la dio a Dios, porque eso es lo que Dios merece. Entonces, Él me hizo entender eso claramente, de aunque uno esté en la iglesia, aunque uno esté participando, aunque uno esté haciendo un sinnúmero de cosas, no significa que le estemos dando lo mejor a Dios, o no significa de que uno esté ahí haciendo la voluntad de Dios. Y Dios me hizo entender eso, de hacer un stop, de cortar muchas cosas que yo hacía, que quitaban el tiempo de Dios y de que no me permitían hacer la voluntad de Dios. Y gracias a Dios ha sido un tiempo de bendición. Dios me ha ayudado a reflexionar, a reorganizarme y ocuparme ciertamente de las cosas que le agradan a Él realmente y que son de bendición para mi vida y para los demás. Sí, de que esa ha sido una de las cosas poderosas de las que Dios ha llamado la atención en mi vida y me ha hecho cambiar para su gloria. Dios le bendiga. Bien, nuestro hermano Juan. Bueno, hermano, nos fuimos sin PowerPoint. Lamentablemente se me borró cuando traté de compartirlo. Yo no lo había salvado y bueno, ya eso no importa. El Señor que tiene control de todo. Así que no voy a compartir pantalla, sino que voy a hablar con ustedes en base a este libro de Gálatas, capítulo 3. Y realmente para uno entender el capítulo 3 tiene que tener el pensamiento completo del libro a los Gálatas. Y yo solamente voy a leer, en vez de leer los versículos que vienen,
que son los del capítulo 3, quisiera terminar con el capítulo anterior, como si estuviesen mirándolo. Y el versículo, por ejemplo, 19, lo tengo en una traducción diferente que dice, pero la verdad es que yo estoy muerto, el capítulo 2, verso 19, pero la verdad es que yo estoy muerto a la ley antigua, por lo que me enseña la ley misma, vivir para Dios. Estoy clavado en la cruz con Cristo. Y ahí que ese pasaje famoso de Gálatas 2:20 que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y luego dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. La idea es que terminó el capítulo 1, capítulo 2. Entonces a mí me toca hablar del capítulo 3. Pero el capítulo 3 es donde se explica el evangelio de la gracia de Dios. Es como si el capítulo final, o sea, los versículos finales del capítulo anterior, estuvieran haciendo una introducción de lo que Pablo está hablando de su propia experiencia. Y aquí viene lo que se llama la experiencia del apóstol Pablo. Así que se pudiera ver que aquí se explica, no solamente en este capítulo 3, sino también en el capítulo 4, hasta el versículo 31, se explica el evangelio de la gracia. Entonces nos va a tocar a nosotros un punto fundamental. Y lo vamos a dividir del 1 al 5 del capítulo 3. Y yo creo que ahí sí yo puedo saber. Está bien, no importa. Del capítulo 3, versículo del 1 al 5, está lo que se llama la explicación vivida por Pablo. Entonces, del versículo 6 al 9, por la vida de Abraham se explica el evangelio. Y un momentito, voy a sacar el WhatsApp para que no se interrumpa. Como le decía, en el versículo 6 al 9, lo vamos a explicar por la vida de Abraham. Y desde el versículo 10 hasta el capítulo 4, verso 11, que no me toque el 4 a mí, pero yo lo voy a dejar hasta el capítulo 3, pero esto continúa. Incluso el punto que tengo sigue en el capítulo 4, pero se lo voy a dejar al que venga después de mí. Luego vienen varias facetas relacionadas con esto, cómo Cristo nos redime de la maldición de la ley, que el pacto con Abraham no ha sido eliminado, la ley nos es dada para llevarnos a la fe y los creyentes están libres de la ley. Y luego viene ya entonces el capítulo 4, continuando, pero eso no nos toca a nosotros. Así que vamos a dejarlo en esta parte. En los capítulos 3, versos del 1 al 5, o hasta el 4, inclusive explica lo que se llama el evangelio de la gracia de Dios. Así que luego de presentar Pablo una defensa clara, de señalar que él recibió el evangelio de parte de Dios y confirmarlo cuando reprocha la actitud de Pedro en esto, entonces ya nosotros nos adentramos profundamente en este capítulo 3. Le voy a leer unos versículos porque realmente es muy difícil sin tener el texto en la cabeza o en la mente o en la mano, poder aplicar y pensar de esta manera. Así que dice lo siguiente: Gálatas insensatos, versículo 1 del capítulo 3. ¿Quién os fascinó a no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Bueno, a nosotros entonces nos toca, y a ustedes aquí, mirar lo que se llama el corazón de la carta a los Gálatas. Es decir, lo que Pablo comienza a explicar de la justificación por la fe. Si entendemos estas explicaciones pormenorizadas de lo que Pablo hace, podemos decir: ya sé en qué consiste la salvación por la gracia de Dios y no por las obras de la ley. O sea, usted puede decir conmigo, este capítulo 3 y capítulo 4 nos ayuda a nosotros a entender
nos da detalles que tienen que ver con la vida misma del apóstol, pero que tienen que ver con enseñanzas que ya estaban, que venían del Antiguo Testamento como tal. Para una mejor comprensión, entonces vamos a dar 3 puntos básicos. El primer punto, vamos a ver los primeros 5 versículos, comenzando con la experiencia del apóstol. El segundo punto, por la vida de Abraham. Y en tercer punto, vamos a seguir con una amplia argumentación de por qué el evangelio de la gracia no puede ser por ley. O sea, ahí vamos a ver lo que Pablo nos señala a nosotros. Leíamos estos versículos del 1 al 5 y encontramos muchas interrogantes, encontramos muchas preguntas. Pablo comienza su argumento viéndose a ellos mismos y a él como tal, diciendo, ven acá, explíquenme, háblenme ustedes, ¿cómo fue que ustedes recibieron esto? ¿Qué es lo que hay? Ese es en el lenguaje coloquial de un dominicano cualquiera. La verdad es que si uno ve estos interrogantes, como Pablo comienza su argumento, es como para que uno se visualice a uno mismo en lo que uno está haciendo y pueda bajar la cabeza y decirle, Pablo, gracias hermano, tú tienes razón, el Espíritu de Dios te habló y nos ha hecho reflexionar que nosotros, habiendo recibido el evangelio de una manera correcta, lo hemos corrompido. Así que perdónanos, Pablo. Pero bueno, pero Pablo tuvo que hablarle fuerte. Las preguntas de Pablo, vamos a ver así, vamos a dar algunas pinceladas, porque con el tiempo no vamos a poder tener todos los detalles. La primera es, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente. Y vuelvo y repite, entre vosotros como crucificado. La expresión aquí que aparece, ¿quién os fascinó?, pudiera ser traducida de varias maneras. Y, por ejemplo, la Biblia al día lo traduce, ¿quién os hechizó? A ver que hoy en día en el lenguaje decía, espérate. O otra, la Biblia latinoamericana lo traduce, ¿quién le hipnotizó? Claro que son términos en sentido figurado. Y también la palabra otra, la Biblia en lenguaje sencillo, nos dice, ¿quién los ha embrujado? Los ha embrujado. O sea que, y la versión moderna, que no es moderna, es de 1800, dice, ¿quién los alucinó? ¿Quién le dio algo que le hizo perder la razón? El uso figurado que aparece de esta palabra no carece de sentido real, en la medida de que el poder de la falsedad es lo que está detrás de esta forma de hechizo. Y al ceder terreno a estos hechiceros, entre comillas, los Gálatas han quedado sujetos al poder de la falsedad. Pablo ya parte del hecho en la pregunta de que alguien interrumpió a los Gálatas, de que alguien le presentó esto. Y por el argumento que vemos, lógicamente es un argumento que viene de la ley. Es un argumento que viene con una mezcla de agregarle la ley para salvarse. Y eso, por eso Pablo está luchando contra esto, lo cual significa que es un argumento que se presentó en todas las iglesias del Nuevo Testamento, reconociendo que las iglesias del Nuevo Testamento, cuando fueron fundadas, muchas de ellas fueron fundadas bajo el contexto de las sinagogas. Y muchas de las sinagogas se opusieron a esa realidad. Y eso, por eso esta pregunta, cuando Pablo dice, ¿quién os fascinó? Le dice insensato, algunos dicen necio, fatuo, o sea, por la actitud de ellos en este caso. ¿Y por qué es muy importante? Alguien dirá, bueno, pero ¿qué importa? Si usted le agrega, si usted tiene el evangelio y usted se quiere agregarle diciendo que la ley también es suficiente, eso te ayuda a vivir por fe. El asunto es que la vida cristiana, cuando se acepta por la fe en el Señor Jesucristo. Pero muchas veces nosotros como creyentes hemos llegado a pensar que el evangelio entonces se vive por el sudor de mi frente. Otro error grave, el evangelio también se tiene que vivir por la fe. Y ese es el argumento que Pablo quiere presentar. Y por eso le hace una segunda pregunta en el versículo 2. Esto solo quiero saber de nosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esta pregunta es clave para entender si somos salvos o no.
Y también nos hace pensar si la salvación depende de lo que la ley o de la fe que depositamos en el Señor Jesucristo. Si yo llego a pensar en algún momento que yo me he salvado porque tengo algún mérito o porque he hecho algo, desde ese mismo instante yo no entendí que fue por mi pecado que Cristo murió. Y este es un asunto entonces muy serio. Y por eso es que Pablo lo trata, porque hoy en día la gente lo ve todo fácil, nada es nada, y por eso ellos piensan que Pablo está gastando demasiada fuerza en cosas que no hay que gastar fuerza. Lo que Pablo le está diciendo a ellos es, cuando ustedes se hicieron cristianos y entraron en este estado de felicidad espiritual que se volvió suyo como una consecuencia del evangelio que les traje, ¿sucedió esto porque ustedes hicieron algo o porque creyeron lo que habían oído? Es claro que la respuesta era obvia. Ellos no habían hecho nada por su vida espiritual. No habían emprendido ningún programa para guardar ciertas reglas, ya fuera la ley de Moisés o cualquier otra pauta legal de obras. Simplemente creyeron, recibieron el mensaje de Pablo sin engaños y depositaron toda su confianza en los méritos de Cristo. Y esa ha sido la historia de todo aquel que ha puesto su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, el Espíritu Santo que tú tienes, ¿tú lo tienes porque hiciste algo o porque fue por la sola gracia de Dios? El Espíritu Santo como una garantía de que somos de Él. Recuerden que Pablo habló de esto en otras ocasiones. El pasaje tal vez más utilizado para hablar de que la salvación es por la sola fe o por la fe en el Señor Jesucristo, Pablo lo desarrolla muy bien en Efesios capítulo 2. Aunque este pasaje tiene su propia fuerza, tenemos que reforzar un poquito con lo que el más claro que aparece en Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjense ustedes que en el libro de Efesios es un poquito más directo. Aquí en el libro de Gálatas está Pablo un poquito incómodo con la experiencia que ha tenido con los Gálatas y le hace reflexionar, lo llama reflexión mediante preguntas. Y hay personas que tienen que ser llamadas a reflexión en todas las épocas y en todos los tiempos. Y de aquí vienen las próximas preguntas que son también fundamentales y que son un poquito más, hincan un poquito más. Mientras que en el pasaje de Efesios, Pablo nos habla a nosotros de que las obras son simplemente fruto de nuestra salvación. Aquí Pablo está hablando que realmente la fe, la esencia misma de vivir la vida cristiana y también de conocer la salvación. Tan necio soy, pregunta, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Ese es el versículo 3. Algunos autores ven espíritu con minúscula porque en su contexto lo que se muestra es el contraste con la carne, siendo el espíritu sinónimo aquí de la fe. O sea, habiendo comenzado por la fe, ahora van a acabar por la carne, por lo que digo, hago, maneje, gusta, como dice más adelante en los capítulos siguientes, en el capítulo 4, por ejemplo, cuando habla de esa realidad y también en el contexto del libro de Gálatas como tal. O sea, tan necio, o sea, una actitud testaruda, cabeza dura de parte de ellos. Se le presentó, pero el Espíritu no le abrió los ojos a ustedes como tal, o la fe misma. Y independientemente, yo no tengo problema si la Reina Valera lo tradujo con mayúscula la palabra espíritu, pero también es interesante poder decir que también el Espíritu hace eso, porque el Espíritu es que abre, es que nos pone atento a su palabra, que nos hace entender la palabra de Dios. Y a seguida viene la otra pregunta del versículo 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Parece que la palabra correcta no es padecido, sino experimentado, aunque yo también pudiera decir que en ese contexto también tiene la misma fuerza, aunque realmente los sufrimientos de los cristianos en diferentes lugares eran comunes, como se ven en todas las iglesias del Nuevo Testamento, por el contexto que ya le decía, el contexto judío cristiano,
en las sinagogas. Recuerdan ustedes en Apocalipsis, cuando se habla de las 7 iglesias, que no son verdaderas sinagogas, son sinagogas de Satanás. Cuando habla de la iglesia de Esmirna, cuando habla parte de las otras iglesias. O sea, nosotros encontramos que había una corriente de personas que se decían ser judíos y no lo son realmente. Y no habían conocido al Dios ni siquiera del Antiguo Testamento. Y lógicamente ellos padecieron, como en todas las iglesias de todas las épocas y de todos esos lugares, de mano de aquellos judaizantes que estaban pisándole los talones porque veían una amenaza sobre eso. El versículo 5 es como un cierre de lo que él está hablando. Lo mató a pregunta, como diríamos nosotros. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahí vuelve otra vez la misma. Es como que ellos tenían que responder a cada una de esas cosas. Pablo, sí, eso está claro. Realmente nosotros hemos puesto el sacrificio de Cristo a un lado. Nosotros hemos visto que tu experiencia ha sido que tú vives a Cristo y nos ha señalado que es por la fe. Y Pablo fue que le llevó el evangelio. Y aquí vuelve y le pregunta, ¿los hace por las obras de la ley? La idea es, por el contexto, que aquel que pagó todos los gastos, y miren la idea, suministra, que es la palabra aquí, significa aquel que pagó algo, recayendo el peso sobre el que preparó todo por nosotros, ya que el fondo de eso es de lo que se trata, es decir, que la obra de Cristo es una obra que fue la que hizo posible la salvación. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Como él argumenta tanto sobre esto, nosotros pudiéramos hacer algunos señalamientos para nuestras vidas. ¿Cómo podemos ver que ha sido atacado el evangelio? O como dice un autor, a veces el evangelio lo hemos puesto bajo sitio, es decir, como si estuviera sitiado. Cuando tratamos de dividir o añadir, por ejemplo, un nuevo legalismo que debe ser, que Jesucristo debe ser Señor. Si no es Señor de tu vida, a ver si usted puede ser salvo y Jesucristo puede ser Señor de su vida y no ser salvo. O puede ser primero salvo y después Señor. O sea, escúcheme, no le agregue nada solamente por la fe en Cristo. Lo podemos deducir teológicamente, pero en el fondo es una forma moderna de fariseísmo. Decir, no, que Jesucristo es el Señor. Y si no decimos que Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor de todos los que son creyentes, aunque usted lo diga o no lo diga. Ahora, yo voy a enseñar una doctrina o añadir al Evangelio de Jesucristo eso. También lo vemos en corriente menos ortodoxa, cuando te dicen, es necesario una nueva bendición. Como queriendo insinuar que llegar a Cristo no es suficiente. Nos pasó aquí en Santiago, en una de nuestras iglesias, que esto trajo una división muy dolorosa. Y cuando entrevistamos a uno de los líderes, ¿y qué pasa? No, es que yo estoy consciente de que nosotros necesitamos algo. Hoy no estamos completos en Cristo, como dicen Colosenses. Ese fue el pasaje que yo tomé. Y no es suficiente. Y yo creo que todas estas preguntas serían, yo si la hubiera recordado, se la hubiera dicho a él. Tanto como haber padecido en vano. ¿Lo hiciste por la obra de la ley o por el oír con fe? Señora, la vida cristiana comienza con fe, pero no se equivoque, sigue por fe. Así que vemos corrientes ortodoxas que a veces te quieren poner el señorío de Cristo por encima, pero también vemos otros que no son tan ortodoxos, pero que necesitan una nueva bendición. El cristiano necesita algo más. El cristiano necesita esto o aquello. Lógicamente, el cristiano necesita rendirse cada día más a Cristo. Si no, los pasajes de Romanos capítulo 6 o Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, estuviesen escritos al aire. Pero ese no es el tema. En segundo lugar, cuando ponemos cualquier enseñanza, que por bonita que sea o atractiva, le da mérito a mis obras y no a Dios, eso ya significa que usted le agregó, que Pablo tiene que hacerle la pregunta directamente a su corazón. La vida cristiana comienza por fe, continúa por fe, es decir, si pongo mi fe para ser salvo, debo continuar viviendo la vida cristiana solo por fe. Bueno, la verdad es que uno escucha tantas cosas y esa frase que le dije, cuando ponemos cualquier enseñanza, que por bonita que sea o atractiva, le da mérito a mis obras y no a Dios.
A veces me sorprende cuando uno oye testimonio. Los testimonios son interesantes, escucharlos cuando el Señor trabaja en la vida de una persona. Pero es peligroso cuando en un testimonio la gente solamente, uno nota que sus méritos son por lo que Él ha dicho. Pero cuando los testimonios son para la gloria de Dios y para que glorifiquen a Dios, no hay ningún problema. Cuando usted dice, o por ejemplo, una persona que dice en su testimonio, hermano, yo estoy aquí porque yo un día decidí por mi propia voluntad venir a los pies de Cristo. Yo me rompí de las ataduras. Es verdad que no se quita parte de la responsabilidad humana dentro del arrepentimiento. Pero señores, no tiene mérito alguno. Es por fe. No tiene mérito. No, tú no puedes enrostrarle a Dios diciendo, Señor, yo hice esto o aquello. Por eso quiere decir que si ha entendido la gracia de Dios, entonces va a decir, yo estoy aquí en esta oportunidad y estoy hablándole a ustedes porque un día el Señor en su misericordia me abrió los ojos para que yo entendiera el evangelio. Y yo alabo al Señor por eso. Yo no tengo ningún mérito, yo no soy nadie para poder decir que yo podía haberme sido salvo. Ni siquiera guardé algo para decir que yo soy un campeón, como dijo el famoso monje oponiéndose a Agustín en la historia de la iglesia, el famoso Pelagio que dijo que el hombre tiene que cooperar para la salvación. Se comió, por así decirlo, las expectoraciones, por no decir otra palabra. En tercer lugar, a manera de aplicación, el Espíritu se recibe por fe. Esta sería la verdad final de la experiencia impartida por el apóstol Pablo a los Gálatas, ampliada en los versículos que vienen ahora. Porque en los versículos del 1 al 5, que es lo que todavía estamos tratando, Pablo está diciendo, ven acá, ¿y qué fue lo que pasó? Ustedes no están claros en lo que creen. Ustedes no recibieron esto. ¿Y por qué aquello? El justo por la fe vivirá, se lo va a decir en el versículo 11. Se lo va a reiterar en el versículo 11, como se lo reiteró a los romanos. Lo sacó de Abacú del Antiguo Testamento. Como lo dijo también el escritor a los hebreos. El justo por la fe vivirás. Siempre. Miren ustedes ahí, hoy lo salto porque no he llegado ahí. En el versículo 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, evidente, porque el justo por la fe vivirá. Estoy adelantando ese argumento. Recuerdo, para ilustrar esto, una historia muy fascinante que leí hace un tiempo de un soldado que vio que el caballo de Napoleón se le desbocó. O sea que Napoleón llegó a ser emperador también. No solamente dirigió los ejércitos, sino también que fue emperador. Y él se tiró, ostentaba el rango de cabo, y él le cayó atrás, se le tiró adelante, frenó el caballo y le dice Napoleón, capitán, dígame usted, ¿quién es usted? ¿Cómo usted se llama? Entonces, el soldado que sabe que no es capitán, que es un raso, sabiendo que el emperador podía darle un cargo, le preguntó, ¿de qué regimiento? Dice, usted va a ser de la guardia personal mía. Eso fue lo que el Señor hizo por nosotros. Nosotros lo que hicimos hacer fue simplemente agarrar la rienda, pero que esa rienda no tiene mérito. Y Él nos dio la oportunidad de conocerle para salvación. El segundo punto que vamos a tratar, en segundo lugar, se explica por la vida de Abraham. O sea, primero fue la experiencia de Pablo con los Gálatas y por eso le pregunta por qué su propia experiencia. Y Pablo le está haciendo la pregunta suficiente. Ahora, en los versículos 6 en adelante hasta el 9 y del capítulo 3 nos dice el apóstol Pablo lo siguiente. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las familias en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidas con el creyente Abraham. Hay una vida dominante en este argumento de explicación de la salvación por la fe. Y es la persona del patriarca Abraham. Aparece también como
como una ilustración, se ve aquí en los versículos. Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Ese mismo ejemplo aparece también en Romanos, precisamente capítulo 4. O sea que Pablo quiere mostrar con esto que esto es viejo. Pablo quiere mostrar con esto que esto tiene un arraigo antiguo testamentario. Y por eso nos dice eso. Incluso desde este versículo 6 hasta el final de este capítulo, o sea, hasta el versículo 29 y su siguiente, se menciona el nombre de Abraham relacionado. Solamente vamos a mencionar hasta el versículo 29 porque pudimos llegar más allá. Pero, por ejemplo, miren ustedes, en el versículo 6, Abraham, por creer, como dice claramente, creyó a Dios y le fue contado por justicia. En el 7 dice, los de fe son hijos de Abraham. En el 8 dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en Abraham. En el 9 dice, los de fe son bendecidos por el creyente Abraham. En el versículo 14 dice, para que en Cristo Jesús la promesa de Abraham alcanzase a los gentiles. En el versículo 16, la promesa vino de la simiente de Abraham, la cual es Cristo, dice, y no está en plural como de las simientes, sino de una. Fíjense ustedes la suficiencia de la escritura, la importancia que tiene una coma, una tilde, una S, es importante en la escritura. Y Pablo reconoce eso en la suficiencia de la escritura cuando cita el Antiguo Testamento y nos dice, no dice de las simientes en el versículo 16, pero ahí está hablando de Abraham. En el versículo 18, Dios le concedió a Abraham mediante la promesa la herencia, como dice claramente. Fíjense ustedes que solamente estoy mencionando los versículos donde aparece Abraham. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. O sea que el pensamiento de la salvación por la fe es más antiguo que la ley. Vemos con un vistazo así superficial de la vida de Abraham, de lo que se dice de él aquí, expresada en este capítulo 3 de Gálatas, nos proporciona de antemano la explicación suficiente para concluir que el argumento de Pablo de la salvación por la fe tiene un trasfondo más allá de la ley, que por una mentalidad judía es una razón que debería ser más que suficiente y más que comprensible para entender esta realidad. Así que vemos, repito, con un vistazo superficial de la vida de Abraham expresada en este capítulo, nos da de antemano la explicación suficiente para concluir que el argumento de Pablo de la salvación por la fe tiene un trasfondo más allá de la ley y que para una mentalidad judía es una razón que debería ser más que suficiente para poder decir humildemente, como dice el versículo 11, y que nadie justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje, verdad? Cómo aparece como también el argumento de Romanos y cómo es evidente que aparece así, lo leemos completo, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Pero el justo, o porque el justo, consecuencia, por la fe vivirá. En este entonces se abre lo que se llama, luego de entender lo que significa la vida de Abraham. Bueno, tendríamos que irnos al Antiguo Testamento a hablar de él y vamos a ver algunos casos, porque más adelante vemos unos pasajes que aparecen aquí relacionados con Gálatas, por ejemplo, relacionado con Génesis. El segundo argumento entonces que nosotros vemos aquí se explica, o la tercera realidad, se explica por la justificación, que la justificación es por fe, no por ley. Y de ahí vienen los versículos 10 en adelante. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y la realidad hasta el versículo 14, y que ninguno es justificado para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá, el 11. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ella. Y el 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Uno quisiera detenerse con detalles, pero solamente quiero darle los núcleos. La verdad es que Cristo nos compra, nos redime. El hecho de no poder cumplir los retos de la ley, y en vista de que el Antiguo Testamento, ya en Deuteronomio capítulo 27, que es el capítulo que habla aquí
citado en el versículo 13, cuando dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque en el capítulo 27 de Deuteronomio está esa realidad. Es el que habla de todas las maldiciones, pero que ellos estuvieron de acuerdo diciendo cada frase, cuando que a uno le llama la atención cuando lee Deuteronomio 27. Maldito el que no confiara en la palabra de esta ley, poniéndola por obra, y todo el pueblo dirá, amén. Y ellos dijeron amén. Cuando se lee atentamente todo el contexto de Deuteronomio 27 y 11 y subsiguiente, se advierte o se nos deja ver, pudiéramos buscarlo, pero ustedes entienden, recuerdan el pasaje donde hay muchas maldiciones. Se pronuncian ahí 12 maldiciones contra las transgresiones de la ley. Voy a mencionar solamente algunas para que ustedes refresquen su memoria, porque es el contexto que Pablo quiere refrescar en la mente de quien está escuchando sus palabras. Pero eran personas que conocían muy bien el Antiguo Testamento. Y del versículo 11, vamos a leer algunos. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando haya pasado el Jordán, estos estarán al monte de Gerizim. Y ahí sigue diciendo, pero la maldición dice en el versículo 15, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición o abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y todo el pueblo dirá, amén. Ustedes recuerdan eso. Se advierte aquí, cuando uno lee estos pasajes, y principalmente el versículo 11, se pronuncian 12 maldiciones contra los que transgreden la ley, pero no se pronuncia ninguna bendición sobre los que la cumplen. Fíjense ustedes, y por eso el Señor solo dice Grau o Leal, un comentarista que cita La Cueva, y eso llama la atención. Y para nosotros también llama poderosamente la atención, y esto favorece la argumentación de Pablo. En el régimen de la ley no hay más que maldición. ¿A qué se debe esta aparente anomalía? La explicación, uno pudiera decir, bueno, es muy sencillo. Nadie podía cumplir toda la ley a nivel de perfección que requería la santidad y la justicia de Dios. Por otra parte, la ley forma todo un conjunto enlazado como los anillos de una cadena. Si se rompe uno, la cadena se ha roto. Por eso dice Jacobo en su epístola en Santiago, capítulo 2, verso 10, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Y aquí viene, dentro del argumento tercero, el pacto abrahámico no ha sido eliminado por la ley, y eso se ve en los versículos 15 al 18. ¿Viste? Leemos, volviendo a Gálatas, capítulo 3, verso 15. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchas, sino como de una, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y así sucesivamente hasta que llega el versículo 18 y luego en el 17 habla del pacto previamente. Sigue con el ejemplo de Abraham, que lo vimos como un modelo, principalmente en los versículos del 6 en adelante. Sin embargo, aquí sigue con la misma cosa. Si estudiamos bien el pacto con Abraham y su alcance, nosotros tenemos que estudiar todo lo que se relaciona con Abraham. Nos damos cuenta de la verdad revelada en el Antiguo Testamento. Es verdad que hay muchos que se quieren romper la cabeza diciendo, no, porque el pacto de Abraham, aunque es condicional, tenía una condicionante, pero si Abraham no obedecía, pero Abraham obedeció, ¿cuál es el problema? Sal de tu tierra y de tu parentela, y como dice el versículo 1 del Génesis, y el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendiga y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero ese pacto fue reiterado varias veces. Y como para que se entendieran bien la parte incondicional de este pacto, Dios lo ratifica en el Génesis capítulo 15, cuando pasó entre los animales, habiendo solo un yo en este pacto, sin un tú. Y esto aludía a la costumbre de la época.
En Génesis, por ejemplo, cuando el Señor manda que Abraham pone los animales, pero Abraham no pasa. Quien pasa entre los animales es el Señor. Y quien hace la promesa de cumplimiento es Dios mismo. Y Abraham se queda sorprendido porque los pactos normalmente pasaban las dos personas entre los animales rotos. Pero aquí en el Señor consumió y pasó entre los animales. Y Abraham se queda sorprendido. Y la idea que hay detrás de esto es que en este pacto Dios les reitera que iba a haber un yo y no iba a haber un tú. Yo voy a cumplir. Tú espera lo que yo voy a hacer. Y esa es la idea que hay detrás de esto. La ley mosaica, por este versículo 17, cuando dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Eso continúa vigente. Es que la ley mosaica no hizo a un lado las promesas hechas a Abraham. Y durante cientos de años antes de la ley, Dios había justificado también a los hombres solo por fe. Porque el pacto sinaítico sí era un pacto condicional, que dependía del cumplimiento de parte de un tú. Mientras el pacto de Abraham era incondicional. Dios lo ilustró pasando entre los animales, reitero, en el Antiguo Testamento sin que Abraham pasara. Y Dios se comprometió de manera personal a cumplir la promesa. Y por eso claramente se ve que el pacto con Abraham es un pacto incondicional. En tercer lugar, la ley nos es dada para llevarnos a la fe. Porque alguien dirá, bueno, pues hablamos tan mal de la ley que eso hay que echarlo en el zafacón. La ley, nada, yo no quiero nada legalista. Hay algunos que dicen, no, yo no doy el diezmo porque yo no me ato a la ley. Yo me alegro, yo sé que da el 15 por lo menos, porque como él no se ata a la ley, yo por lo menos un 12avo, un 15avo, ese creyente lo da. Y yo creo correcto que los creyentes no tenemos que atarnos a la enseñanza de las ofrendas del Antiguo Testamento. Pero entonces, si estamos viviendo por gracia y si yo no me ato con nada, entonces debo dar más cuando se trata de la gracia de Dios. Solamente como una pequeña ilustración de lo que muchas veces la gente no entiende. Entonces, el versículo 19 arranca con la pregunta, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve? Entonces, ¿para qué sirve? Fue añadida a causa de las transgresiones, para que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles, mano de un mediador. Eso fue interesante. Dios, milagrosamente. Pero dice claramente por qué. La respuesta es por nuestras transgresiones. ¿Cómo por nuestras transgresiones? ¿Y para qué? Bueno, dice Pablo en Romanos 7:7. ¿Y qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? Se pregunta eso. Porque como apareció la ley y nos trajo el conocimiento del pecado, Pablo dice en Romanos 7:7, ¿qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. El no más enfático que Pablo utiliza. Al contrario, yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley, porque no estaría consciente de la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y ahí comienza a decir cada una de las bondades. La ley es santa, justa, es buena. Y la ley lo que hizo fue que retrató en nosotros que nosotros no éramos suficientes para cumplirla. El problema no es la ley, porque la ley nos dio un Dios santo, justo y bueno. El problema somos nosotros que no somos capaces de cumplir la ley. En segundo lugar, esperó la descendencia para que se cumpliese la promesa. Si ustedes notan aquí, dice, fue añadida por las transgresiones hasta versículo 19, que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles, mano de un mediador. O sea que Dios intervino para que la ley fuese una realidad. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno y Dios explica esa realidad. Entonces luego se pregunta, entonces la ley es contraria a la promesa de Dios. Dice en ninguna manera, porque si la ley dada pudiese vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Una segunda entonces respuesta clara que la ley y promesa no son contradictorias, sino que explica por el pecado hizo inoperante
y o sea, el pecado de nosotros, y sin operante la ley, trajo como consecuencia la promesa que vino a cumplirla el Señor Jesucristo. Y entonces aquí viene a aclararse ya todo el final. Entonces los creyentes, ¿qué vamos a responderle a la ley? Los creyentes estamos libres de la ley. Eso es lo que viene a expresarse. Y que entonces, ¿cuál es la función de la ley? Aquí viene a explicarse también. Fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Versículo entonces viene el cuarto del punto C. Los creyentes están libres de la ley. La ley cumpliendo su función de llevarnos a la madurez o hasta que fuera revelada. Teníamos un cuidador, un ayo, un asistente, como usted quiera ponerle, un guardián, o visto más fácil contextualmente, un esclavo que aseguraba que el niño llegaba ileso a sus clases o a lo que tenía que hacer. Claro que no todos recuerdan que la educación en esa época era muy restringida y Pablo utiliza un ejemplo de la época donde los pudientes pudieran hacerlo. Gracias a Dios que el pueblo de Israel, por el énfasis que hizo de tener que leer la ley de Dios y repetirla, y aunque fuera aunque fuera una persona sin letras y del vulgo, todo judío aprendía a leer porque tenía el deseo, como Pedro, Juan y esa gente, que pudieron aprender a leer la palabra por el énfasis que había en las escrituras de la ley. Pero bueno, ¿qué fue la función de la ley? La ley fue un asistente, un guardián, un esclavo para asegurarnos que el niño llegara ileso. Nosotros, la humanidad era un niño. Cuando Jesucristo viene, entonces la ley es echada a un lado, no porque no cumplió su función, sino porque no era suficiente para revelarnos. Al revelarse, para revelarnos la salvación, al revelarse la fe, en este caso el ayo, la ley, no tiene que cuidarnos, porque estamos por la fe en el Señor Jesucristo, y ese énfasis viene dado por los versículos 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pero dice el versículo 25, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Y el 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Simplemente somos declarados hijos de Dios por la fe en Cristo. Al revelarse la fe, entonces el ayo no tiene por qué cuidarnos. Estamos por la fe solamente. En Jesucristo se reitera esa verdad que Pablo se lo dijo en la pregunta. Esto trae como consecuencia el bautismo en Cristo, que no se refiere al bautismo en agua, porque dice claramente, porque versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Ese es el bautismo del Espíritu Santo, que es lo que se produce para ser miembro real del cuerpo de Cristo. Que eso es lo que dice ahí cuando somos sellados en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 13, o lo que dice 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es posible que a veces se malentienda lo que significa el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no tiene nada que ver con el bautismo en agua. El bautismo en agua ilustra el bautismo del Espíritu Santo. Lo que produce el bautismo del Espíritu Santo es que nos toma a nosotros y nos coloca dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Verdaderamente el bautismo en agua es un símbolo de lo que produce la salvación, pero quien ejecuta la realidad, cuando ponemos la fe, solo por fe en el Señor Jesucristo, se ejecuta ese bautismo, como dice el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, y esto trae como consecuencia entonces ese tipo de bautismo. Esta misma verdad es revelada en este mismo contexto cuando nos enseña que todos pueden ser miembros de Cristo, no importa si somos judíos o griegos, porque la idea es que cuando ponemos nuestra fe, el Señor nos coloca dentro del cuerpo de Cristo. No importa que usted sea, como dice el versículo 28, lo leo en la NBI, en la nueva versión internacional, y ya no hay judío ni griego, no hay esclavos o no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Por medio del bautismo somos puestos en el cuerpo de Cristo. Eso no implica que en el cuerpo no haya diferentes roles.
la gente a veces se confunde. Pablo no está discutiendo aquí que se hayan borrado las diferencias. Miren ustedes, este pasaje es claro. Ya no hay hombre ni mujer. O sea, ya no hay esclavo ni libre tampoco. No hay judío ni griego entonces. Porque todos tenemos que aplicarlo tal cual. Muchos se confunden con el pasaje y Pablo no está discutiendo aquí que se hayan borrado las diferencias en cuanto a dones y capacidades o roles. Eso no es lo que se está discutiendo en este pasaje. Las únicas diferencias que se ven en este texto y contexto son las que afectan al modo de salvarse. No se descuiden o no se distraigan, porque el tema aquí es la salvación por la fe en Cristo. Al igual que el judío no deja de ser judío al momento de salvarse, ni el esclavo se convierte en amo cuando llega a Cristo. La mujer no se convierte en hombre, pues contradice todas las demás enseñanzas del Nuevo Testamento. O sea, el hombre sigue siendo hombre y su rol lo tiene que cumplir en base a lo que dicen las otras enseñanzas de la Escritura. Aquí lo que está discutiendo es la posición que tenemos en Cristo. Somos coherederos de la gracia de la vida, como cuando Pedro habla de eso, precisamente, de nuestra relación como esposo y esposa. Y a veces eso del cuerpo no se entiende muy bien. Pero cuando Pablo habla del cuerpo de Cristo, cuando hemos sido bautizados, una ilustración nos ayudaría. Ustedes saben que a mí me gusta, bueno, yo soy cirujano, me gusta la anatomía. Y en una ocasión se puso la lengua a hablar diciendo, señores, ustedes se han dado cuenta que cada vez que nosotros conseguimos algo, que la mano va y la busca, que el pie camina, ustedes no se han dado cuenta que todo va para abajo, todo es para el estómago. ¿Y qué es lo que se ha creído el estómago? El estómago cree que todo es para él. Y entonces dicen los ojos, sí, yo lo he visto. Yo cada vez que veo que recogen es para abajo que va. Y entonces, bueno, y el cerebro está atento también y todo el mundo. Y dice, bueno, pero vamos a declararle la huelga al estómago. Vamos arriba. 12 del mediodía. El estómago mira y dice, ¿qué pasa? No ha caído nada. Y comienza 2:30 y comienzas a producir ácido clorhídrico, a moverse, a hacer movimientos peristálticos, diciendo, vamos arriba, échame algo. Y entonces eran las 1 de la tarde y ellos estaban en huelga. Y la lengua dice, señores, yo no sé, yo me siento con la lengua como pesada. No puedo hablar. Dice los ojos, yo estoy viendo medio nublado. Y ya eran las 2 de la tarde y la mano dice, bueno, yo me siento tembloroso. Y la pierna dice, bueno, ya yo no me aguanto. Echómelo algo al estómago. Y le echaron y entonces todo el mundo revivió. Señores, somos un cuerpo. Cuando se habla de un cuerpo, no pierda de vista qué es lo que está hablando aquí el apóstol. Ese ejemplo lo ponemos porque en realidad mucha gente pierde de vista que la iglesia es un cuerpo, es un órgano, es un organismo complejo. Y cuando la Biblia dice que no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, no se está refiriendo a que el hombre deja de ser hombre y la mujer deja de ser mujer, el judío deja de ser judío, el esclavo deja de ser esclavo. Los roles siguen funcionando como tal. A manera de aplicación en la Biblia, la palabra simiente, o tal vez no aplicación, sino aclaración, aparece aquí la palabra descendencia cuando se habla de Abraham y dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hay 3 formas en que se usa la palabra descendencia o simiente. En primer lugar, se refiere a los descendientes físicos de Abraham, es decir, a los que vienen particularmente de Isaac y Jacob. Eso es lo que desarrolla Pablo en Romanos 9, 10 y 11. En segundo lugar, la palabra simiente de Abraham se usa en relación con aquellos israelitas que eran genuinamente creyentes y personas de fe. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se observa una distinción dentro del Israel nacional. Algunos son verdaderos creyentes y otros no. Otros no lo son. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Y en tercer lugar está el uso del término simiente de Abraham. Se aplica a los gentiles que están en Cristo debido a su fe personal en él. Ellos también son una simiente espiritual de Abraham. Esta última es la explicada por Pablo en estos versículos del capítulo 3. Y los anteriores también confirman el mismo y lo que viene. Y ya que soy de Cristo, como dice el versículo 29, ciertamente soy descendencia de Abraham y heredero conforme a las promesas, como dice la Reina Valera actualizada.
Este argumento se amplía entonces siguiendo todos los versículos, siguiendo el capítulo 4, versículo del 1 al 11, y yo se lo voy a dejar al que venga, donde se ven más detalles argumentativos con relación a este capítulo 3. Se va a continuar diciendo, señores, la salvación es por la fe. Eso fue ya viejo, eso fue declarado. En conclusión y a manera también y aplicación, el capítulo 3 de Gálatas nos pasa por la experiencia personal de Pablo, mostrando a través de preguntas que no solo los de Galacia deberían saber, sino todos los creyentes de todos los tiempos. Hermano, ¿tú te has preguntado alguna vez que tú recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ah, esos son los Gálatas insensatos. Pero hay personas que también, aunque no se han dado cuenta, están teniendo, viviendo una vida insensata. Y Pablo también le da ese argumento para ellos. Y a mí también. En segundo lugar, la vida de Abraham revela que el plan de salvación fue ideado desde el principio por la gracia de Dios. Pero siendo el Dios todo sabio y previsor, utilizó la ley como un instrumento para entender la profundidad de su gracia y para entender que nosotros somos pecadores y darnos cuenta que nosotros no podemos por nosotros mismos. Y en tercero y último lugar, el pacto con Abraham, así como tuvo su alcance incondicional, es decir, que no tiene mérito alguno, de la misma manera, el alcance de la salvación, nadie lo abroga. Está basado en el nacimiento de que cuando vino el cumplimiento, como dice en Gálatas capítulo 4, verso 4, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a todos aquellos, como dice el versículo, a todos aquellos, para que redimiese a lo que bajo la ley, a fin de que recibiésemos, la adopción de hijo, por cuanto soy hijo. Y entonces Dios, por eso el cumplimiento de Dios, envió a su Hijo, pero nos da la garantía de que somos hijos de Dios. Alaba al Señor en este día. Siéntete con libertad de vivir por la gracia de Dios. Pero nunca se te ocurra pensar que tú puedes vivir por el sudor de tu frente. Tienes que vivir por fe, de pie a pa, de principio a fin, de Montecristi hasta Higüey, de Jimaní a Samaná, de un extremo hasta el otro. Es por fe y para fe. Mas el justo por la fe vivirá. Que Dios nos bendiga en esta hora y que permita que haya edificado los corazones de aquellos que tal vez tienen dudas sobre la gracia y piensan que a la gracia y la fe en Cristo hay que agregarle algo más. Que no la tengan, que solamente por la gracia de Dios y la fe en Cristo, o solamente por la fe en Cristo se vive y se entra a la gracia, sola gracia de Dios. Que Dios pues nos bendiga. Amén, amén. El Señor siga bendiciendo a nuestro hermano Juan Vila por esta exposición magistral de la palabra. Vamos antes de las preguntas a orar. Vamos a abrirle el micrófono al hermano Edgar Peña de la Iglesia de los Farallones, que se encuentra con nosotros, para que entonces cierre esta parte con momento de oración. Bien, oremos. Padre Celestial, Padre Santo, Padre amado, Padre bendito, Padre glorioso, tú que moras en los cielos, Señor, nuevamente estamos aquí, delante de tu presencia, un grupo de tus hijos, escuchando tu palabra, Señor, y adorándote a través de esto. Te pedimos, Padre, que seas tú bendiciendo grandemente la vida del hermano que ha traído este tema. Un tema que nos llama tanto a la reflexión y a pensar en nuestra vida. Entender, Señor, de que solamente tú te mereces la gloria y que gracias que fue así. Gracias que fue por tu amor, gracias fue por tu misericordia. Y que podamos entender, Padre, que por más que nosotros hagamos cosas en este mundo, hagamos obras, solamente es por tu bendita gracia que hoy somos salvos. Ayúdanos cada día más a financiar esa promesa y a aferrarnos cada día más a vivir una vida en torno al Evangelio. Que tú te mereces la gloria, que tú nos salvaste, que tú nos diste todo y que nuestra vida debe ir en torno a siempre darte la gloria de ti. Permite que tu palabra haga eco en la vida de cada uno de los hermanos aquí, iglesias representadas y hogares representados, y permite que ahora nosotros también podamos estudiarla, Señor, podamos seguir rumiando tu palabra, para que tu palabra cada día más no hable, como también ha hablado esta noche. Por más bendícenos y continúa dirigiendo la otra parte del programa. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, amén. Gracias a nuestro hermano Edgar Peña. También le damos las gracias a la iglesia tanto de los miembros de la Iglesia de los Farallones como la Iglesia de Templo Bíblico Villa Francisca, que tenemos algunos jóvenes con nosotros. Está por ahí también nuestro hermano Dionisio, está también nuestro hermano Wilfrido Payán, nuestro hermano Néstor y algunos otros hermanos de otras congregaciones.
Así que cualquier persona que tenga alguna pregunta del tema expuesto en este momento, nos la puede escribir por chat o puede levantar su mano en su pantalla para nosotros entonces abrir el micrófono y usted pueda hacer su pregunta. En lo que los hermanos la van elaborando y nos la van llegando, hay dos preguntas, mis hermanos. Mi hermano es Juan, que ya no han hecho, para que usted vaya contestando así, darle chance a los demás. La primera es: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La justicia es por la fe. ¿Qué pasó con todos los hombres que creyeron en el Antiguo Testamento? ¿También le fue contado por justicia? Esa es la primera pregunta. La segunda, los adventistas guardan el sábado. ¿Esto sería volver a la ley? Muy bien, la primera pregunta que se relaciona, es una pregunta que se hace siempre. ¿Por qué se salvaban en el Antiguo Testamento? Antes de la ley ya había un medio de salvación. Había una promesa hecha a Abraham. Abraham vivió por fe. Ahora, el asunto es cuando nosotros hacemos una reducción, simplemente el decir, no, lo que se salvaban entonces la ley, se salvaban porque ellos guardaban la ley. No la guardaban. El asunto, ellos tenían que ofrecer un sacrificio que anunciaba que alguien iba a venir para limpiar su pecado. Entonces siempre ha sido solamente por la fe. La salvación siempre ha sido por la fe. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en todos los testamentos, bueno, nada más hay dos, pero en todos los momentos siempre ha sido solamente. Y en el presente también es por la gracia de Dios. La segunda pregunta que ahora se me olvidó, ¿cuál era, Ariel? La segunda pregunta era, la iglesia adventista, ok, ya la cogí. En el sábado, ¿esto sería volver a la ley? Lo que pasa es que los adventistas hacen una mezcla de, vamos a decir, de ley con gracia. Son como cristianos de los primeros siglos, son los gálatas modernos, pero un poquito más finos, tú sabes. Ellos no te van a decir que ellos no creen en Cristo, lógicamente. Yo no sé si algunos gálatas tal vez decían lo mismo, pero parece que Pablo se dio cuenta que había detrás un legalismo que puede ser peligroso en el fondo cuando tú lo pones por encima de la gracia de Dios. Si yo, por ejemplo, cumplo algo que el Señor me ha mandado, honra a tu padre y a tu madre. De hecho, el día de reposo está en los 10 mandamientos y ese es el argumento más fuerte que yo presento. Pero uno se da cuenta que en el Nuevo Testamento fue sustituido para aquellos que no eran judíos guardar el sábado. Entonces es sustituido por otro día que se le da relevancia el primer día de la semana, que la iglesia se reunía para partir el pan, que la iglesia se reunía por muchísimas razones, por facilidad que el Imperio Romano le dio después. Pero Constantino, como era un buen político, yo sé que algunos adventistas te van a decir que el domingo nunca fue hasta que Constantino lo declaró día festivo. Pero Constantino era un hombre sabio, era un buen político. Él dijo, bueno, porque los domingos es el día que se reunía la iglesia. Él, para congraciarse como buen político con las iglesias, declaró el domingo como un día importante hasta cierto punto para celebración. Y eso lo tomó la iglesia. Yo pienso que los adventistas, muchos de ellos han entendido lo que significa la gracia de Dios. Pero también me doy cuenta que, así como hablo de ellos, también pienso que hay muchos hermanos dentro de nuestras iglesias que no han comprendido lo que significa la salvación por fe. Sin embargo, tú no dirás, bueno, pero ¿y cómo la cosa? Yo estoy atacando uno y atacando, sí, porque no importa dónde tú te encuentres. Yo pienso que los adventistas son unos legalistas modernos, refinados, como en los tiempos del Nuevo Testamento, por decirlo así. Algunos entienden muy bien lo que significa la salvación por la fe en Cristo, pero a veces han hecho de la parte religiosa, se han ido más allá. Yo tengo amigos adventistas, he conversado con ellos y la mayoría ya no comen esto, no comen aquello, ya no comen sacrificado. Bueno, yo trato yo le dije, bueno, pues el Señor Jesucristo se vuelven vegetarianos, la mayoría. Yo dije, bueno, mientras Jesucristo comía cordero, así que yo le digo de una vez, y como Jesucristo comía cordero y la última cena también comió cordero, yo como cordero y como carne también. O sea, pero es que cuando se va más allá de la situación. No quiero discutir el pasaje de Pedro ahí
en el libro de los Hechos, cuando el Señor le dice mata y come, porque ese pasaje puede ser que se vaya más allá de lo que significa comer. Nosotros no podemos atarnos al legalismo judío como cristianos. Nosotros estamos viviendo por la gracia de Dios. Pero, como decía ahorita en el ejemplo, cuando se trata de la ofrenda, los hermanos dicen que no se debe de diezmo porque yo no estoy en la ley. Yo estoy de acuerdo. No vayan ustedes a pensar que no, pero yo me imagino que usted en la gracia da el 15avo, 20avo o el 12avo% de su ganancia. O ponga usted 11, tal vez para no ser legalista, porque estamos en gracia. Otra pregunta, Ariel. No siempre vamos a estar de acuerdo en todas las preguntas, así que ustedes tienen que pensar que yo estoy dando la respuesta que considero de acuerdo a lo que he entendido de lo que quieren preguntar. Claro, claro. Si alguna otra persona tiene otra pregunta, nos la pueden llegar por el chat, por privado, levantando su mano. Tenemos otra. Usted mencionó de Deuteronomio 27, del 11 al 26, sobre la maldición. Entonces, según el versículo 10 de Gálatas, si pretendemos guardar la ley, estaríamos bajo maldición. No, la idea es entonces lo que Pablo está argumentando, diciéndonos a nosotros que la ley lo que trae es maldición, que no hay ninguna bendición para nosotros. Entonces, cuando tú tratas de hacer eso, lo que tú te acarrea perdición. No es que tú honras a tu papá y tu mamá, tú estás haciendo algo. El asunto es que tú no lo vas a poder cumplir. Entonces tú te vas a sentir condenado. Esa es la idea. Porque no podemos cumplirla. No hay hombre que pueda hacerlo. Porque podemos, desde que se viola un pequeño, una parte de ella ya. Y el Señor Jesucristo se dio cuenta. Y por eso Pablo en Gálatas 2 dice, no desecho la gracia de Dios, creo que el 21. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces de más murió Cristo. Si la justicia hubiese venido por la ley, Pablo está argumentando que la ley lo que trajo fue, si tú no lo cumples, maldito, maldito, maldito. Entonces en Cristo lo que traímos somos hijos, somos bendecidos, pero la ley tiene un beneficio. El problema, recuerden siempre esto, el problema no es la ley. El problema soy yo que no puedo guardar la ley. La ley fue dada por Dios santo, justo y bueno. Pero yo no soy santo, ni justo, ni bueno. Entonces el problema está en el que no puede cumplir la ley. Entonces por eso la maldición recae. Porque no es que en sí es una maldición, sino que yo, al violar la ley, y digo amén, por no cumplirla, recae sobre mí, en vez de una bendición, una maldición. Y no podemos ser hipócritas como los fariseos. No podemos cumplirlo. Nunca. Ni ahora, ni nunca. Y hoy tenemos que vivir por la gracia también. No se pongan locos. Usted tiene que todos los días decirle, Señor, ayúdame. Yo dependo de ti. Yo quiero sentirme crucificado contigo. Yo quiero cumplir tu voluntad. Yo no quiero ser un necio. Yo quiero solamente vivir de acuerdo al Espíritu Santo, a que el Espíritu Santo produzca en mí ese deseo y confiar en lo que tu palabra nos dice. Eso es lo que hay que decirle. Creo que nos hacen otra, creo que sería redundando, pero es la pregunta. Entonces, los famosos 10 mandamientos que todos conocemos, no matarás, no pondrás ídolos delante de Dios y esas cosas. Esos 10 mandamientos van acorde o con lo que dice el Señor déjame ver cómo que dice. Los 10 mandamientos, los famosos 10 mandamientos, van acorde cuando Dios dijo en el Nuevo Testamento de que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Está todo englobado ahí o debemos llevarnos más de los 10 mandamientos? Recuerden ustedes que cuando se trata de la salvación es que se está discutiendo. Yo no estoy hablando de los beneficios de la ley. Yo digo que la ley la dio un Dios santo, justo y bueno. Yo no estoy discutiendo de que la ley, los 10 mandamientos que constituyen la ley moral, porque recuerden ustedes que no solamente estaban los 10 mandamientos, excepto el día de reposo que aparece ahí. Todas las demás cosas han influenciado en todas las leyes y en toda la constitución a nivel mundial. Y tal vez la primera parte no está, que dice, no tendrá dioses ajenos delante de ti, ni te inclinará. Que esa parte es muy, muy, muy bíblica, por así decirlo. Y eso no está en las constituciones, pero las demás cosas están. Recuerden, para no perder el hilo, que los mandamientos los judíos no solamente dijeron 10 mandamientos.
Los judíos tenían 613 mandamientos también. O sea, ellos dividieron toda la ley en leyes ceremoniales, leyes morales. O sea, no es solamente ley, los 10 morales. Y las leyes morales son para nosotros también hoy en día. Ahora, ¿es la ley suficiente para salvarme? Esa es la discusión que estamos haciendo. Por tanto, yo no tengo que llevar esto al plano de la salvación. La ley tiene un componente agradable. La ley tiene un componente que viene de un Dios santo, justo y bueno. Porque ¿cuál es el propósito de la ley? El propósito de la ley es enseñarnos a nosotros que somos pecadores. Porque por la ley, dice Pablo, viene el conocimiento del pecado. Pero si no dijese que esto es malo, entonces ¿cómo sé yo que esto es malo? No cargo mi conciencia, por eso la gente hace marcha de orgullo para poder aquietar su conciencia, que le dice que eso está malo. Pero nosotros no solamente tenemos la conciencia, como dice Pablo en Romanos, cuando hablaba del argumento de la conciencia y de la ley misma. No solamente tenemos eso, porque vamos a decir, el argumento de la conciencia es educado a la luz de la palabra. Y si yo no tengo un conocimiento de la palabra, no tengo entonces un argumento suficiente para alimentar mi corazón de saber lo que es malo o bueno, o es bueno. Entonces es importante la ley. La ley la dio un Dios santo. Recuerdan entonces el caso de Jesús. La discusión con el joven. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Verdad? La discusión con el Señor. El Señor le dije, los mandamientos, ¿sabes? No, eso lo he guardado de mi mocedad. Decía una traducción. Desde mi mocedad. Desde que era un imberbe, un bebé. Bueno, pues si tú lo sabes, entonces vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Ustedes dirán, bueno, pero el Señor Jesucristo está hablando de la salvación por obra. No, lo que el Señor Jesucristo está retratando el corazón de esa persona, que le está diciendo que si tiene un corazón codicioso y apegado a la cosa de este mundo, entonces en realidad él no ha cumplido la ley y lo retrata en su propio argumento. Se fue triste porque tenía mucha riqueza. Y la salvación es porque uno regale o dé, muchos se han llegado a pensar así. Perdón, pero la salvación es solamente por la gracia de Dios. Pero Jesucristo retrató del corazón de ese joven que de verdad no era sincero porque no estaba cumpliendo la ley, porque estaba pegado a las cosas de este mundo. Amén. Otra pregunta. El libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17, nos habla de que y al que sabe hacer lo malo y no lo hace, le es pecado. No, el que sabe hacer lo bueno, no lo malo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Estaríamos entonces en constante, pecando constantemente. El cristiano peca no como una práctica, pero nosotros pecamos. La palabra constante yo no la quiero poner así. Yo digo que nosotros pecamos diariamente, pero no debe ser una actitud nuestra de decir que nuestra vida se caracteriza por el pecado. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 6, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como un instrumento de justicia. Porque Pablo sabía eso. Y recuerden lo que Pablo luchaba. Ahora, la lucha la va a tener aquel que ha nacido de nuevo. El pleito con su naturaleza la va a tener aquel que quiere agradar a Dios diariamente, pero se da cuenta que por sí solo no puede, que necesita de la gracia, que necesita del favor, que necesita de la ayuda del Espíritu Santo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo en Romanos 7, viene ese argumento que muchos quieren poner lo que era Pablo antes de su conversión, que qué sé yo. No. Él se siente como un hombre que está luchando con una naturaleza, porque nosotros tenemos una naturaleza caída que no va a ser quitada hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Y todavía tenemos esa naturaleza. Entonces tenemos que, por así decirlo, alimentar, acercándonos a Dios, leyendo la palabra, fortaleciéndonos en ella, orando en todo tiempo, confesando nuestros pecados. El pasaje de la confesión de 1 de Juan 1:9 no se dijo fue para inconversos. Se dijo para ti, para mí. Se dijo para creyente. Y ese pasaje que se usa también, la sangre de Jesucristo en 1 de Juan 1:7, nos limpia de todo pecado. Se dijo para creyente.
Pero en ese contexto es que dice, hijito mío, si alguno dice que no ha pecado, hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y entonces en el 1:9 dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y luego dice en capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, verso 1, cuando dice que y Él es la propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, Él pagó el precio por nuestros pecados, por lo pasado. Eso es duro para una gente que no lo entienda. Para aquellos que piensan que pueden aportar para la salvación y ser salvos ellos, no lo entienden. Cristo murió por los pecados pasados tuyos. Cristo murió por los pecados presentes y por lo que tú vas a cometer. Y la idea es que Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Si hay algún otro hermano que quiera hacer alguna pregunta, si no, concluimos aquí. Vamos a ver si alguien levanta su mano por aquí. Bien, estas preguntas nos han llegado por privado, lo hacemos. Veo aquí que nadie tiene la mano levantada. Bien, mi hermano. Muchas bendiciones. Gracias por su tiempo. Que el Señor lo siga bendiciendo. Dice aquí, hay una persona que tiene una pregunta. Richard. Vamos a ver. Que hable Richard, ahora, calle para siempre. voy a abrir tu micrófono. Vamos a abrirle. Sí. Ok, Oye, te La escucho. pregunta es, ¿me escucha bien? Sí, perfecto, fuerte y claro. O sea, ¿qué Joel, vamos a opinión ver. le merece a usted con respecto al libro de Hebreos 10:26, que habla acerca del creyente, luego de haber conocido la verdad, el resultado que le espera en el mismo versículo 27 del libro de Hebreos 10:26, del mismo libro de Hebreos? Sí, yo sé que el libro de Hebreos ya está hablando de la seguridad de la salvación, cuando piensa así, pero tú tienes que cogerlo todo el contexto. Si tú dices, si tú lees Hebreos 9, 20, vamos a leerlo, 10:26 o algo así. Lo voy a tener para que vea el contexto y lo voy a seguir leyendo. Lógicamente, que está hablando diferente para un grupo y para otro grupo. Dice, lo estoy buscando, estamos llegando. Dice la palabra de Dios, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de albor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo recibirá? Pensáis que merecerá el que pisotear el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminado, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, y fuiste hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestras bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis vosotros una mejor perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene galardón. Porque, bueno, el versículo 39... lo que está haciendo es una comparación. Recuerda que en hebreo también se ve la discusión esta de aquellos que discuten que la salvación es por esto, por guardar la ley de Moisés. Y yo no voy a entrar en todo detalle, pero la conclusión del versículo último de este capítulo 10 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y nosotros no tenemos que ofrecer sacrificio, hermano. Lógicamente que aquí está haciendo un contraste entre aquellos que ofrecían sacrificio y ya no tienen ningún remedio, pero nosotros no somos de los que retroceden. Yo mejor me quedo con el contexto en el versículo 39, porque tendríamos que entrar y buscar las diferentes posiciones que hay de este versículo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Eso dice el versículo 39 del capítulo 10. Nosotros, ¿qué somos? Sino de los que tienen fe para preservación del alma.
Esa es la idea que hay detrás de eso. Un día podemos hablar de la seguridad de la salvación y analizaremos el libro de Hebreos en su punto de vista, porque el punto de vista del libro a los Hebreos tiene un punto de vista muy especial. ¿Qué es lo que quiere presentar Hebreo? ¿Cuál es la postura del autor del libro a los Hebreos? Que tal vez era un levita. Muchos dicen que tal vez era Bernabé, muy allegado a Pablo en los viajes misioneros. No sabemos, pues el autor humano no lo conocemos, pero el divino sí, el Espíritu Santo. Amén. Bien, ahora sí, mi hermano, muchas bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Que el Señor te bendiga grandemente. Ya sabes, cuando venga a la capital me llama con tiempo y nos vamos a comer pescado. Gracias, mi hermano. No. Lo que pasa es que hay que cruzar la capital entera para llegar allá. Pero estamos de acuerdo. Yo la cruzo. Antes yo la cruzaba cuando Arturo estaba allá, yo lo visitaba. Eso era una parada obligatoria. Por cierto, fui a su casa ya el 1 de enero de este año, porque crucé de Canadá a donde él vive y fue también grato estar con él. Así que buenas noches, muchas gracias y que Dios le bendiga. Bendiciones. Les recordamos a nuestro público, a los jóvenes de la iglesia, a los jóvenes invitados, el próximo sábado a la misma hora, a las 6 de la tarde, tendremos el capítulo número 4 con nuestro hermano Néstor Rosario. Muchas bendiciones, que el Señor le bendiga. Bye.